Segundo bloque de Jornada Política, jueves, estamos en vivo y no queremos que mañana tenga sueño el viceintendente de la ciudad, así que ya nos conectamos con él de manera remota. Gracias, Daniel Pacerini, por estar con nosotros en vivo. Buenas noches, ¿cómo les va? Consultarle con esta semana de mucho movimiento en cuanto a la salud de los cordobeses en la ciudad con este pico de casos y estos cambios que han ido haciendo para llegar cada vez más cerca de los ciudadanos. ¿Cómo están manejando la situación epidemiológica, Daniel? Bueno, desde la municipalidad, en el rol que nos corresponde, en todo lo que es la estrategia de atención primaria, comenzamos a trabajar con el COE con una estrategia de delegar funciones del COE en los distintos CPC. La primera etapa de este trabajo se hizo ya desde hace 45 días, donde se hizo un relevamiento en cada uno de los barrios. Se comenzó primero por 4 CPC para organizar la tarea, instalando allí una unidad del COE con gente del Ejército, gente de salud, desarrollo social. Y hizo un muy buen trabajo de relevamiento, se relevaron casi 120.000 familias y esto permitió saber cuántos adultos mayores tenemos en cada uno de los barrios, cuántas personas de grupo de riesgo que tienen comorbilidades. Y esa información nos sirve ahora que se empezaron a hacer los testeos en cada uno de los CPC. Hoy se hicieron más de 1.300, 1.400 y estamos con una positividad de entre el 24 y el 25%, aclarando que estos testeos se hacen a personas que previamente son interrogadas. Se testea solamente a personas que tienen síntomas o que tienen una probabilidad cierta de estar en un contacto estrecho. Así que se está trabajando muy bien. Sí. En estos días se dijo solo personas con síntomas ante la gran afluencia de personas, pero le doy un ejemplo concreto. Una persona compañera de oficina, un contacto estrecho por varias horas en la jornada laboral, pero yo no tengo ningún síntoma. Si yo voy, ¿me van a testear? No correspondería. El contacto estrecho es una muy buena pregunta porque también es bueno, lo decías al principio, a veces hay tantas respuestas como canales de televisión, algo así dijiste en la presentación del programa. El tema que, bueno, hay que tener las respuestas que obviamente tengan un sentido y un carácter científico. Contacto estrecho es todo aquel contacto que tenés con una persona que está infectada durante más de 25 minutos en un lugar cerrado a menos de 2 metros de distancia sin tapabocas. Eso es un contacto estrecho por definición. Bien. Si vos compartís la oficina con una persona pero estás a 3 metros y no compartís se ha demostrado que los objetos no contagian, es decir, tocar el celular y que después lo toque otro, tocar la baranda de la escalera, es muy remota esa posibilidad de contagio. Sí, el contacto estrecho. De todas maneras, si no tenés síntomas, los síntomas, la OMS ha ido agregando síntomas, porque también hay que decirlo, esto no es criticar que la OMS no sabe, sino que no sabíamos nada de esta enfermedad. Exacto. Entonces, la tos seca, la falta de aire, la fiebre, el dolor de cabeza, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Se agregó la diarrea y el vómito también ahora como síntomas que tendrían que ver con el virus. Bueno, si hay 3 o 4 de estos síntomas, sí corresponde que te hagas un testeo. Bien. También, Ani, hay un dato muy importante a tener en cuenta. Gracias a Dios llovió anoche, cambió un poco la atmósfera, pero tuvimos 2 o 3 meses de convivencia con un tiempo seco, con humo, con mucho polvo en el ambiente. Claro, que daba mucha sintomatología respiratoria. Ahí es donde jugaba la fiebre como un dato diferencial para orientarte si podías tener un COVID o no. Entonces creo que tenemos que mantener la serenidad y escuchar a los que realmente nos cuidan, que son los del equipo de salud. Daniel, primero agradecerte porque si hay alguien que nunca nos niega una nota, sos vos, Daniel. Y es complicado esta doble función, viceintendente y doctor. Entonces se nos mezclan 2 millones de preguntas. Pero yo no puedo dejar pasar por alto algo que es de la vida diaria, aprovechando que sos médico. Vos dijiste que está comprobado que si yo toco un objeto no me contagio, porque yo te digo algo, durante el día tengo alcohol en gel, el Lisoform, no sabes la obsesión que hay de sanitizar absolutamente todo. ¿No toco un objeto, no contagia? Es una posibilidad muy remota, Alejandro. Creo que el primer programa que fui de Jornada Política, que empezaba la pandemia, en ese momento recordarás la recomendación de la prohibición de los ascensores, no tocar la baranda de las escaleras, los picaportes.
había toda una cuestión que, bueno, era la primera información que nos llegaba desde donde había llegado la primera ola de la enfermedad. Sí. Hoy eso no es que esté descartado, pero yo dije un término que era más remota la posibilidad de contagiarte. Lo que es peligroso es, por ejemplo, tocarte la nariz, tocarte la boca, tocarte los ojos y después tocar a alguien, darle la mano. Por eso hay que el distanciamiento. La suma del distanciamiento, el lavado de manos periódico, porque uno se toca sin querer o porque le pica la nariz, hablábamos recién que estamos con alergia, y uno se toca, se rasca, y bueno, eso obviamente es un vehículo de contagio. Mantener la distancia, usar tapaboca, preferir cuando uno tiene que hablar con alguien, hacerlo en un espacio que esté bien ventilado, bien abierto, y a una distancia importante, prácticamente minimiza las posibilidades de contagio. Bien. Nacho. Daniel, ¿crees que estamos, yo siempre con barbijo, yo no me lo saco para nada, ni siquiera para venir al programa de televisión? ¿Por qué? Porque, hace muy bien, Nacho, hace muy bien. Les digo la verdad, yo estoy no con miedo, con pánico, y eso en base a eso te quería hacer la pregunta. ¿Es bueno el miedo, es bueno el pánico, o hay que saber manejarlo un poquito? Porque como yo me imagino que hay un montón de gente. El miedo y el pánico nunca son buenos, pero lo que es cierto, Nacho, lo que hay que tener es responsabilidad. Yo veo que hay mucha irresponsabilidad por la suma de varias cosas. Hay una fatiga social evidente, hay gente que está cansada, hay gente que viene haciendo todo muy bien desde hace 7 meses y ve con mucho dolor que hay otros que están haciendo todo mal y lo complican a él. Hablo desde lo personal, pero creo que hoy no debe haber alguna persona que no tenga algún allegado, algún amigo, algún vecino que haya caído en esta pandemia. Si vos te pones a hacer números, hoy en la Argentina puedo decir que tenemos 20 veces más muertos que con la guerra de Malvinas. Sí, claro. Entonces, si nosotros no tomamos referencia de la gravedad de la situación que estamos atravesando, en Estados Unidos la primera comparación que hicieron cuando llegaron a 80.000 muertos fue que tenían más muertos que la guerra de Vietnam. Hoy ya tiene más de 200.000. A mí me parece una pavada, una estupidez comparar que tantos muertos tienen esto. Hay periodistas que todos los días dicen, hoy superamos a tal país en la cantidad de contagios y la verdad creo que hay que analizar la conducta de cada lugar. Hoy Córdoba tiene una realidad compleja, hay 6 departamentos de la provincia, entre el cual Córdoba capital, en el cual tenemos que cuidarnos con el mismo entusiasmo y recuperar la misma voluntad que teníamos en el mes de marzo-abril, que es muy difícil, pero no hay que hablar de fase 1 porque hay muchas actividades que se están sosteniendo, económicas, productivas, y queremos seguir defendiéndolas, pero para eso tenemos que hacer caso de las recomendaciones, respetar los horarios, no ir a lugares por ir, no encerrarnos con 20 personas en un lugar. Creo que esa situación tenemos que tomarla en cuenta porque si nosotros en 2 semanas ajustamos estas conductas, realmente nos responsabilizamos un poco más, estoy convencido que luego vamos a tener 2 o 3 meses de mayor tranquilidad. Pero tenemos que hacerlo todo, no sirve que se cuiden 10 y 90 salgan. Daniel, te cambio de tema. Y sé que si hay algo que te caracteriza es la honestidad. ¿Qué chances hay que a través del Consejo Deliberante llegue una solución por el Orfeo? Sé que hay varios proyectos, sé que a la municipalidad le dicen, che, o está dando la idea de la expropiación. Yo no sé, ¿qué chances hay de una solución? Muchas, Alejandro, porque hay muy buena voluntad. A esta hora, por eso está bueno que sea en vivo el programa, sí. Ya hay 6 proyectos presentados. Ah, mira. De distintos bloques, pero todos apuntan a lo mismo. Creo que el peor camino y lo que no tendría solución es la demolición del Orfeo. Bien. Entonces, frente a esa amenaza, se están generando ideas alternativas, donde claramente todos sabemos que es una propiedad privada, que el dueño ha hecho un emprendimiento económico muy grande, que le ha dado a Córdoba un escenario casi único en el país, que para Córdoba hoy ya es una incorporación para todos de nuestro patrimonio cultural, porque es el lugar donde los mejores shows se dan ahí. Pero bueno, también hay que entender que para que ese emprendimiento se hiciera como se hizo en su momento, los cordobeses a través de la municipalidad también pusimos concesiones. Entonces creo que esa herramienta tiene que ponerse en la mesa a la hora de frenar esta decisión de demolerlo y ver de qué alternativas podemos disponer
para que no se demuela y para que cuando la situación sanitaria lo permita, vuelva a funcionar. Hay extensiones impositivas que ya están en marcha y obviamente queremos generar un mecanismo mediante el cual no solamente el Orfeo, sino muchos otros lugares emblemáticos de la ciudad que no están catalogados en el patrimonio histórico, cultural, que no son esas viejas casonas o la manzana jesuítica, pero que ya están incorporadas al patrimonio cultural y deportivo y social de los cordobeses. Entonces, yo creo que de todas las alternativas que están presentadas va a salir un consenso para encontrar en el Consejo Deliberante un camino de solución y reitero, primero logremos que no avance la idea de demolerlo y luego avancemos con alternativas de solución. Daniel, para cerrar y exclusivamente en su rol de viceintendente, es una situación compleja, claramente desde lo económico, y el Estado ha tratado de acompañar con exenciones, con alguna fecha que se ha ido estirando como chicle, pero la realidad es que los proyectos que ustedes tenían al momento de asumir la intendencia tienen que tener un sostén económico. ¿Cómo están las arcas de la municipalidad hoy? Las arcas del Estado, Ani, son muy parecidas a lo que pasa con la actividad económica. Cuando empezó a agregarse alguna actividad económica, que empezaron a funcionar negocios que estaban cerrados hasta el mes de junio, se empezó a notar un mejor flujo de fondos en todos los niveles del Estado. Y eso obviamente mejora todo, porque si la nación recauda más, la provincia recauda más, nosotros recibimos una mejor coparticipación. Y las tasas propias y la actividad económica propia que genera el municipio también mejora. Eso se vio reflejado, sumado a un gran esfuerzo económico que viene realizando la municipalidad, con una serie de medidas que ya hemos hablado. Y bueno, obviamente esta situación en este momento genera obviamente también la preocupación de que esa situación va a volver a retroceder. Pero lo más grave, Ani, es que en la medida que se va profundizando la crisis sanitaria, con las consecuencias económicas y sociales, hay una parte del presupuesto de las inversiones que hay que poner mucho, que es lo que tiene que ver con bancar la situación social, ayudar a mucha gente, a muchas instituciones, a taxistas, a colectiveros, a gente que hoy no puede laburar, que no puede llevar el pan a la casa, y al cual nosotros le reconocemos un derecho y queremos ayudarlo. Entonces, ese equilibrio solo se sostiene con una gran inversión fiscal. Por eso también ahí hay una discusión. Yo realmente, si hay algo que banco del ministro actual de Economía, Guzmán, es que no discute con estos que hablan del famoso superávit déficit fiscal. En este momento, si no hubiera plata del Estado moviendo la rueda, nosotros seguramente no estaríamos hoy haciendo el programa. Los ATP, la CIFE, hay aportes que el Estado está haciendo y que no se hubieran hecho si hubiera estado el gobierno anterior, esto quiero decirlo. Hoy hablando de figuras nacionales, lo leí por ahí que dijo Macri es mejor como panelista que lo que fue como presidente. ¿Usted dijo eso, Pacerini? Sí. Más allá que según Nacho demore mucho en grabar 40 minutos al aire, yo prefiero... O sea que panelista tampoco sirve, digamos. O sea, no dije eso. Yo prefiero verlo por televisión hablando como panelista a él, a Rubinstein, a Lombardi, a Bullrich. Bullrich y Lombardi fueron responsables del desastre o corresponsables del desastre de la Rúa. Volvieron al gobierno de Macri. Tuvieron 4 años para hacer lo que hicieron. En primera vuelta perdieron las elecciones. Escucharlo a Macri decir que estuvo un gobierno económico hasta el 11 de agosto, que él después no gobernó más, realmente, bueno, prefiero verlo por televisión porque sé que agarro el control remoto y ya no lo veo, pero realmente prefiero que estén en programas de televisión opinando y que no estén gobernando, porque gobernando lamentablemente llevaron a Argentina a una situación de desastre, a la cual sumada la pandemia nos va a costar a todos mucho, pero creo que este es el momento de hablar de cosas positivas, de proponer soluciones. Creo que los problemas los padecemos todos los días y también la gente está harta de esta discusión hacia el pasado. Yo soy de los que creo que la pospandemia tenemos que empezar a hablar de una nueva modernidad y no de una nueva normalidad, porque si la normalidad es que vuelvan a discutir lo mismo que discutían antes, esa normalidad no la queremos más. Cortito, Nacho, que se tiene que ir a dormir. Sí, cortita. Daniel, ¿qué van a hacer el 17? Porque hay muchas especulaciones de que se conectan al Zoom de Alberto, de que van a hacer un acto también con Zoom con Schiaretti. ¿Qué va a hacer el viceintendente Daniel Pacerini y el intendente Martín Yarlora? ¿Me puedo salir un ratito de la cámara a buscar algo que me voy a poner el 17 de octubre? Vaya nomás. Vaya. Es un segundito, ¿eh? Sí, no hay problema. ¿Qué será? ¿Usted qué es? Pero para el 17 de octubre, ¿qué es? Digamos? El Día de la Lealtad. ¿Pero qué? ¿Qué es un barbijo con una imagen del 17? El Día de la Lealtad.
Ajá. El día que nació el Movimiento Nacional Justicialista. Ya estoy nervioso. ¿Qué se pondrá en la boca? No Porque sé, pero es le voy a un decir gesto. que me regale uno. Che, nos dejó en la casa ahí. A ver. Que no ahí le pase trae. como al Don Cativo. A ver qué tiene. Ah, mira. Ahí está. Con Perdón. Josema. Mira esa imagen. Mírate una foto de Josema ahí. Mira. Me Acabas lo de hacer regalaron feliz a Nacho. hoy Mira. y me lo regalaron para que lo use el 17, así que... Es primicia. Sí, me lo regaló un gran admirador de José Manuel de la Sota y bueno, tuvo la deferencia hoy de traérmelo, así que, bueno, más allá de esta cuestión humorística que tanto nos gusta, yo soy de la idea que el 17 de octubre tenemos que celebrarlo virtualmente. No soy de los que crean que haya que hacer movilizaciones. Hoy no hay que dar ninguna pelea en la calle. Yo creo que la pelea la tenemos que dar contra el coronavirus y la mejor pelea es quedarnos en casa. Y creo que si nosotros somos conscientes y responsables, tenemos responsabilidad de gobierno, no podemos andar haciendo lo que criticamos. Creo que a nadie le gustó lo que pasó el lunes. Sí. Hablo de lo que pasó aquí en el Patio Olmos, donde realmente hay gente que sigue creyendo que en la Argentina faltan libertades y obviamente se movilizan con absoluta libertad para criticar y para protestar. Entonces no hay necesidad de hacer movilizaciones en plena pandemia, bajo ningún punto de vista. El 17 de octubre es un acto festivo, son 75 años, y creo que por respeto a la memoria de quien provocó el 17 de octubre y por quien hacemos política, y por Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud que tuvo la Argentina, deberíamos celebrarlo desde nuestras casas, virtualmente, con la tecnología, y yo en mi caso me voy a poner este barbijo. Muchas gracias por su tiempo, Daniel. Hoy lo contactamos a la tarde y usted accedió a estar acá en vivo con nosotros en esta emisión especial en directo, así que como siempre, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, la verdad, me gusta mucho el programa porque tiene mucha dinámica y se puede hablar de todo. Así que les agradezco la oportunidad, hasta mañana, y que ojalá en el próximo encuentro estemos hablando de que ya estamos por debajo de los casos por día. Así sea. Gracias.